Buenos días, mi nombre es Carlos Sandrino y el día de hoy les voy a hablar sobre fracturas y sus generalidades. Primero tenemos la definición de hueso, que es una estructura orgánica derivada de mesénquima proveniente de mesodermo, y sus sustancias fundamentales son fibras de colágeno tipo 1, calcio y fósforo. Sus principales funciones son el soporte mecánico, la transmisión de fuerzas generadas por los músculos, protección visceral, homeostasis mineral y producción celular. La fractura se define como una pérdida completa o parcial de la continuidad ósea. Algunos factores asociados a las fracturas son la edad, el sobrepeso, traumatismos, comorbilidades como hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes, síndrome de Cushing, enfermedad celíaca y deficiencia de vitamina D, enfermedades óseas como osteoporosis, osteopenia, osteogénesis imperfecta y metástasis óseas. Al momento de la evaluación debemos realizar una correcta anamnesis, preguntar cuándo, dónde, cómo y por qué sucedió la fractura, para poder diferenciarla entre una fractura por estrés, por fatiga o una fractura patológica. Los signos y síntomas principales que se presentan son dolor, tumefacción, equimosis, deformidad, disminución de la función, inestabilidad y crépitos. Los exámenes por imágenes son indispensables para el diagnóstico de las fracturas. Los rayos X son los primeros que se deben realizar en sospecha de una fractura y deben tener por lo menos dos proyecciones con 90 grados de diferencia entre sí, por lo general una proyección anteroposterior y lateral. Debe incluirse las dos articulaciones adyacentes y se debe evaluar detenidamente la articulación proximal. La tomografía y la resonancia magnética son estudios especializados que nos permiten hacer una mejor caracterización de las fracturas y así determinar el mejor tratamiento para las mismas. Las fracturas se pueden clasificar de forma general según su exposición, causa de lesión, posición de los fragmentos o dirección, según su trazo y según características anatomopatológicas. También existen clasificaciones propias para las fracturas y a continuación hablaré sobre algunas de ellas. Según su exposición, las fracturas se pueden dividir en cerradas, que son aquellas en las que no existe contacto entre el hueso y el medio ambiente, y las fracturas abiertas que implican un contacto entre el hueso y el medio ambiente. La clasificación de Anderson y Gustilo para las fracturas abiertas propone que las fracturas de grado 1 son aquellas cuya herida es limpia o poco contaminada, menor a 1 centímetro y se produce desde el interior hacia el exterior. Las de grado 2 son aquellas fracturas con contaminación moderada y daño a tejidos blandos moderado. Las de grado 3 son aquellas fracturas con alta contaminación y un extenso daño a tejidos blandos. Las fracturas expuestas grado 3 se subdividen en las tipo A, aquellas que tienen una adecuada cobertura de tejidos blandos, las tipo B, aquellas que no poseen una adecuada cobertura, y las tipo C, que se acompañan de una lesión vascular. Cuando se tratan las fracturas expuestas, se debe tener en cuenta que una administración rápida de antibióticos mejorará el pronóstico del paciente. Según la causa de la lesión, las fracturas se dividen en directas, aquellas en las que se aplica una fuerza contundente perpendicular al eje del hueso y ésta actúa en ese mismo punto. Los principales mecanismos pueden ser percusión, aplastamiento y penetrante. Las fracturas indirectas son aquellas en las que la fuerza se transmite a lo largo del hueso y ésta actúa en un lugar distinto. Los principales mecanismos son tracción, contracción, angulación, rotacional y compresión. Según su localización anatómica, las fracturas se pueden dividir en epifisiarias, que son las que se encuentran en la zona de los extremos y pueden ser articulares o extraarticulares. Metafisiarias, que corresponden a la zona de transición próxima de la epífisis, proximal o distal. Las diafisiarias, que es la parte más extensa en los huesos largos y se divide en tres: el tercio medio, proximal y distal. Y las fisiarias, que se producen en niños y corresponden a las placas de crecimiento, se subdividen en la clasificación tipo Salter-Harris.
Otras localizaciones anatómicas pueden ser fracturas epicondilares, subcapitales, supracondilias, transcondilias, intercondilias, y estas generalmente se refieren a húmero y fémur. Según su trazo, las fracturas transversas son aquellas en que la línea de fractura es perpendicular al eje longitudinal del hueso. Las fracturas oblicuas son aquellas en las que la línea de fractura forma un ángulo mayor a 30 grados respecto al eje longitudinal del hueso. En las fracturas helicoidales el trazo es en forma de espiral. También existen las fracturas en ala de mariposa, que son dos líneas de fractura que convergen y forman un ángulo y un fragmento en forma de triángulo. Las fracturas conminutas se componen de múltiples líneas de fractura y una formación de numerosos fragmentos. La consolidación ósea es el proceso de reparación de hueso. Existen dos tipos. La primera es la consolidación primaria, que ocurre cuando existe un contacto directo e íntimo entre los fragmentos de la fractura gracias a una reducción anatómica y ausencia de movimiento que se logra por una estabilidad absoluta o rígida, la cual generalmente es ocasionada por unas placas de compresión axial. Esto se basa en una remodelación de los sistemas haversianos y las osteonas que avanzan longitudinalmente. Esto pasa gracias a los osteoclastos que cavan túneles a través del foco de fractura de forma perpendicular y los osteoblastos que recubren dichos túneles con nuevas osteonas. La consolidación secundaria se da debido a una estabilidad relativa. Esta se obtiene gracias a férulas, yesos, fijadores externos y clavos intramedulares. La primera fase es la fase del hematoma, que dura 20 días y consiste en la formación de neovasos y reemplazo de tejido fibroso. También se produce una inflamación y un exudado rico en proteínas. El foco de fractura es rellenado con fibrina y se inicia la migración de leucocitos polimorfonucleares y macrófagos fagocíticos. La segunda fase es la de callo blando y se basa en la proliferación vascular, migración y diferenciación de tejido conectivo y células osteogénicas y su maduración a osteoblastos y osteoclastos. En la tercera fase, de callo duro, dura de día 30 al día 60 y el cartílago hialino es eliminado progresivamente por osificación endocondral. La última fase es la de remodelación. Sucede de meses a años después de la fractura y en esta el cartílago es sustituido por hueso laminar trabecular por resorción de las trabéculas no necesarias por medio de los osteoclastos. Para el tratamiento de las fracturas, el objetivo principal es conseguir una máxima recuperación de la función. Se basa en tres momentos. El primero es la reducción, que es una manipulación para conseguir una relación anatómica y propicia a la fractura. El segundo es la contención o inmovilización, que reduce el desplazamiento y limita el movimiento para ayudar a mantener la reducción y así propiciar la consolidación y disminuir el dolor. Y el último es la rehabilitación. También se puede optar por la inmovilización con férulas, reducción abierta más fijación interna y una reducción abierta con fijación externa. Dentro de las complicaciones tempranas o inmediatas podemos encontrar shock, lesiones neurológicas, lesiones vasculares e infecciones. Y algunas de las complicaciones tardías podrían ser enfermedad tromboembólica, retracción isquémica de Volkmann, atrofia ósea aguda de Sudeck, necrosis ósea vascular y alteraciones de la consolidación, como podemos ver en los rayos X, una pseudoartrosis de húmero y la imagen que ejemplifica una necrosis avascular de fémur. Estas son mis referencias bibliográficas. Gracias por su atención.